Brújula celestial, retomando el rumbo. Un feliz día para todos. Quiero extenderles un cordial saludo. En este momento quiero compartir con ustedes un mensaje de motivación, un mensaje de esperanza, un mensaje de reflexión. Quiero llevarles a la palabra de Dios, a la cita de Filipenses, el capítulo 1, el versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Esta meditación lleva como título: por la paciencia en las dificultades podemos obtener grandes victorias. Y quiero tomar la historia de este hombre, de este apóstol, de este varón de Dios. Ya conocemos parte de su vida pasada, conocemos también lo que hizo después de que Dios le cambió su vida, después de que Dios lo transformó, y cuán grande fue su trabajo que realizó en gran parte de Asia, en estas iglesias extranjeras, en estas iglesias que no pertenecían a la línea de los judíos. Y quiero que recordemos que esas grandes labores que realizó este ardiente apóstol fueron incansables. Este hombre tuvo días en que no descansaba, días en que no comía, pasaba noches enteras, noches y días viajando. Este hombre sufrió grandes privaciones, pero a pesar de todo, su fe era inquebrantable y continuaba sus labores sin ninguna preocupación, sin ningún problema. Pero llega un momento en que el apóstol Pablo tiene, digámoslo de esta forma, un estancamiento. Y sucede que este hombre lo encarcelan. Este hombre es probado y deja de trabajar públicamente, hasta que llega a pensar que va a perderse la efectividad del trabajo que ha realizado hasta ese momento, que van a dejar de verse en resultados. Y quiero que tomemos esa porción de la historia de este apóstol. Cuando estaba allí en la cárcel, sentado, aprisionado, y al ver cómo la mies se estaba madurando, cómo las almas estaban allí dispuestas a escuchar el mensaje de salvación, y él no podía hacer nada. Estaba allí sentado, apresado, sin poderse mover. Apenas podía escribir cartas, apenas podía mandar saludos, pero no podría hacer la misma labor que hacía durante su tiempo de libertad, moverse sin que nadie le impidiese ese trabajo. Aquí nos dice la lectura: por su ejemplo, los cristianos fueron impelidos a defender con mayor energía la causa de cuyas labores públicas Pablo había sido apartado. Cuando Pablo es alejado de esa vida pública, cuando es encarcelado, ahora sus hermanos, los cristianos, sus amigos en la fe, se ven ahora más animados a defender la causa que Pablo estaba defendiendo, y ahora se levantan ellos. De esa manera las cadenas del apóstol influyeron a tal punto que cuando su poder y utilidad parecían haber llegado a su fin, y cuando según todas las apariencias menos podía hacer, juntó gavillas para Cristo en campos de los cuales parecía totalmente excluido. A veces hemos llegado a sentirnos de esta manera, por alguna enfermedad, por algún accidente, por diversas circunstancias hemos llegado a sentir que somos inútiles, que no estamos haciendo nada. Estamos pasando por pruebas, por dificultades, y sentimos que es nuestro peor momento de nuestra vida. Pero aquí vemos un ejemplo de que no es del todo cierto. El apóstol Pablo estaba allí preso, estaba sin poderse mover. ¿Qué pensaría el apóstol Pablo mientras estaba allí en la cárcel? Allí, quieto, sin hacer nada en favor del evangelio. ¿Qué podría pensar este hombre? Podría haber llegado a pensar que hasta ahí llegaba su vida de labores, que el evangelio iba a verse perturbado porque no podía continuar, no podía él avanzar en sus predicaciones, en sus labores públicas, y hasta llegar a desanimarse. Pero quiero que notemos la actitud de este hombre de Dios. Antes de finalizar esos 2 años de encarcelamiento, Pablo pudo decir: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio.
y a todos los demás. Y entre aquellos que enviaban saludos a los filipenses, mencionó especialmente a los que eran de la casa de César. Y quiero que tengamos en cuenta esta frase que viene a continuación. La paciencia tiene sus victorias, lo mismo que el valor. Mediante la mansedumbre en las pruebas, tanto como por el arrojo en las empresas, el arrojo, la osadía o esa valentía, pueden ganarse también almas para Cristo. Los cristianos que demuestren paciencia y alegría en medio de la desgracia y los sufrimientos, que arrostren aún la misma muerte con la paz y la calma que otorga una fe inquebrantable, pueden hacer, tengamos en cuenta esta palabra, pueden hacer mucho más en favor del Evangelio que lo que habrían hecho durante una larga vida de fiel labor. Qué mensaje tan motivador, qué mensaje que nos llena de esperanza. Cuando pasemos por pruebas, por dificultades, cuando sintamos que vamos por la parte más baja de la montaña de nuestra vida, no nos desperancemos, no menguemos nuestra fe, no menguemos nuestro valor, no pensemos que todo se ha venido al suelo y que ya se ha perdido toda nuestra labor, todo el fruto de nuestro trabajo. No lleguemos a pensar de esta manera, porque aquí vemos que una persona, alguien que está de la mano de Dios, que tiene la mejor actitud en la prueba, que tiene la mejor actitud en la parte más baja de la montaña de su vida, puede hacer mucho más en favor por el Evangelio que lo que puede hacer durante su vida, que va en la parte más alta de la montaña, esa parte efectiva de movimiento incansable, esa parte de labores en que hay trabajo por aquí, trabajo por allá, viajes, predicaciones, labores. Eso también es efectivo, también es necesario, pero la actitud en los momentos más críticos de nuestra vida también son mucho más fructíferos. Aquí, como nos dice, que si demostramos paciencia y alegría en medio de los sufrimientos, en medio de la dificultad, podemos hacer mucho más en favor del Evangelio que quizás los momentos en que hemos estado trabajando enérgicamente, incansablemente. Cuando se impide al siervo de Dios que sirva activamente, la misteriosa providencia frecuentemente que nuestra escasa visión nos induce a lamentar, procede. Frecuentemente, cuando se impide al siervo de Dios que sirva activamente, la misteriosa providencia que nuestra escasa visión nos induce a lamentar, procede de Dios con el fin de que se lleve a cabo una obra que de otra manera nunca se podría realizar. No piense el seguidor de Cristo que cuando ya no puede trabajar abierta y activamente para Dios y su verdad, no tiene algún servicio que prestar ni galardón que asegurar. Los verdaderos testigos de Cristo no quedan nunca a un lado. Sanos o enfermos, vivos o muertos, Dios los sigue usando. Cuando a causa de la maldad de Satanás, los siervos de Cristo fueron perseguidos y sus labores suspendidas, cuando fueron puestos en la cárcel, arrastrados al caldazo o a la hoguera, todo ello se permitió para que la verdad pudiera obtener un triunfo mayor. Cuando estos fieles testigos sellaron su testimonio con su sangre, muchas almas que hasta entonces se hallaban en la duda y la incertidumbre se convencieron de la fe de Cristo y se pusieron valerosamente de parte de Él. Las cenizas de los mártires han producido una abundante cosecha para Dios. Mira hasta aquí lo que el Señor usa para poder llevar a cabo su mensaje. Retomo nuevamente las palabras que leí anteriormente, esta frase donde nos menciona que un verdadero testigo de Dios, un verdadero seguidor de Cristo, nunca queda a un lado. El Señor los va a usar. Siempre el Señor tiene alguna manera de llevar su evangelio a todas partes. El Señor utilizó
a estos fieles hombres y mujeres del pasado para llevar el mensaje de salvación a diferentes partes del mundo, aunque a ellos les costó la vida. Y sin embargo, como nos decía la última frase, esa semilla que estos personajes dejaron produjo una abundante cosecha y aún lo sigue haciendo. El apóstol y sus colaboradores podrían haber arguido que habría sido inútil llamar al arrepentimiento y la fe en Cristo a los siervos de Nerón, pero Pablo no razonó así. Presentó por la fe el evangelio a esas almas, y entre los que oyeron hubo algunos que decidieron obedecer a cualquier costo. No obstante los obstáculos y peligros, aceptaron la luz y al confiar en que Dios les ayudaría, dejaron que su luz iluminara a otros. Y ahora bien, podemos preguntarnos en este momento, ¿qué es lo que nos impide dejar que nuestra luz brille? ¿Qué es lo que hace que nuestra fe se debilite? ¿Cuál es aquel hoyo de desesperación en el cual hemos caído que nos hace pensar de que no somos útiles? En este momento el Señor nos hace un llamado y nos dice: solamente dejen brillar su luz, solamente séanme fieles, solamente permitan que yo actúe a través de ustedes y todo va a marchar bien. Y recordemos que hay una obra que tiene también bastante efectividad y es la obra de nuestro carácter. Retomamos las palabras de esta meditación: por la mansedumbre, por la paciencia, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, podemos hacer una labor también mayor en favor del Evangelio que si estuviésemos quizás en una vida activa, una vida pública, una vida de labores incansables, así como este apóstol, que aún esa vida de mansedumbre, aún esa actitud que mantenía allí en la prisión, hacía que muchos otros cristianos, muchos otros recién conversos, tomaran fuerzas y lo imitaran y se levantaran en pro del Evangelio. Quizás estamos pasando por dificultades, quizás estamos pasando por pruebas, por enfermedades y sentimos que estamos privados de hacer algo para el Señor. Pero recordemos que como sobrellevemos las dificultades, según sea nuestra actitud en medio de la parte más baja de la montaña de nuestra vida, así podremos también ganar victorias en favor del cielo, en favor del Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor te bendiga y que tengas la mejor actitud de parte del cielo para poder sobrellevar esta prueba que quizás estés pasando, esta dificultad, y que así puedas ser testimonio de Cristo para otros. Que otros se motiven, que otros se influencien al verte sobrellevar las cargas, el momento difícil, y que así todos, de una u otra manera, podamos ser siervos del Señor, podamos ser verdaderos y fieles portaestandartes de la verdad donde estemos y en cualquier circunstancia. Quiero invitarles a que hagamos una oración en este momento, invitarles a que nos dispongamos para comunicarnos con el cielo. Oremos. Amado Dios, en este momento queremos encomendar en tus manos nuestras vidas. Queremos suplicar tu ayuda. Queremos rogarte que nos enseñes a ser útiles, que nos enseñes y nos des sabiduría para actuar, para comportarnos. En medio de los momentos más altos que tenga nuestra vida, como también en los momentos de dificultad, en los momentos más bajos en nuestra vida. Que nos enseñes, Señor, a tener la mejor actitud, para que en todo momento podamos testificar de tu amor, podamos testificar de que habitas en nosotros y que así nuestra fe también se pueda fortalecer. Te ruego, oh Dios, por aquellos que están comenzando, por aquellos que están enamorándose del Señor, están enamorándose de Cristo, que están comenzando a conocer del Evangelio, y permite que sus corazones puedan ser afirmados. Y fortalece también a aquellos que están siendo probados de diferentes maneras, como también fortalece y bendice las labores de aquellos que trabajan públicamente. Guíanos con tu Santo Espíritu, úngenos, Señor, para trabajar y ser testimonio viviente doquiera que tú nos envíes. Todo lo rogamos, lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor. Amén.
Este programa llega a ustedes gracias a la Sociedad Misionera Internacional y al equipo Rescate. Contáctanos en las redes sociales como La Biblia Tiene Razón y labibliatinerazón.org, también en inglés como BibleWell y BibleWell.org. Al WhatsApp +57 322 860 7605. Llámanos o escríbenos.